Bienvenidos y bienvenidas al curso de diseño con enfoque de derecho, un curso donde podremos trabajar la construcción de una estrategia a partir del ACDN y por lo tanto sentar las bases para tener un proceso que permita planificar de manera operativa utilizando los criterios del enfoque de derecho, conociendo la realidad que vienen trabajando desde el análisis situacional. Entonces, como venimos trabajando, efectivamente, el punto de partida de planificaciones con enfoque de derecho es el análisis situacional. Este análisis nos da un panorama con respecto a cuáles son las principales vulneraciones de derecho, cuáles son las causas que perciben y que identifican los distintos actores, niños, niñas, familias, actores de la comunidad y por supuesto también los garantes, y establecer también cuáles son las brechas de capacidad y los recursos que cuentan las personas, los grupos, las organizaciones, incluidas los niños, para exigir y hacer valer sus derechos. Esta información que tenemos en el análisis situacional es muy rica y muchas veces bastante amplia. Y por lo tanto el proceso de diseño eh, implica un proceso de revisión, análisis y toma de decisiones con respecto a qué cambios es relevante, es posible alcanzar y cuáles son las mejores estrategias considerando la realidad existente, las brechas de los garantes, ¿cierto? Y los recursos existentes en la comunidad para generar los cambios. Este trabajo implica entonces que la fase de diseño sea una fase más que una fase de planificación operativa directamente, ¿cierto? Requiere de un proceso de análisis, de revisión y de toma de decisiones, que es la que vamos a trabajar en este taller, ¿cierto? Y como vemos también, por supuesto, en la fase de diseño, la participación de los niños, de las niñas y de los otros actores es relevante porque precisamente en esta etapa es donde tomamos las decisiones, ¿sí? Tomamos decisiones con respecto a, frente a todo lo que es necesario, urgente cambiar para que los derechos de los niños se cumplan, con qué nos comprometemos a avanzar en este proyecto y sobre todo de qué manera. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos los pasos de la planificación y el monitoreo de manera más detallada, utilizamos el análisis situacional para desarrollar eh, los objetivos y para desarrollar una cadena de efectos e impactos. Esta es una herramienta básica en la orientación efectos e impactos en los derechos de los niños que nos permite tener una idea de cuáles son las acciones que van a permitir generar conocimientos, habilidades en los distintos actores, incluidos niños, niñas, familias, líderes comunitarios y por supuesto también los garantes, para que al ponerlas en práctica generen los cambios que queremos alcanzar a nivel de derechos de los niños. Muchas veces desarrollar esta cadena de efectos e impactos requiere de una revisión estratégica y analítica, por lo cual generamos y utilizamos, es posible utilizar herramientas visuales de planificación y de pensar, digamos, estratégicamente como la teoría de cambio. ¿Sí? Cuando ya tenemos una cadena elaborada de efectos e impactos en los derechos de los niños, ya podemos entonces desarrollar nuestros indicadores y completar el marco lógico y los otros informaciones importantes para planificar un proyecto, tales como el formulario de presentación, la carta Gantt, el presupuesto, ajá, y también los elementos necesarios para realizar el monitoreo que permita ver cómo este proceso de cambio descrito en nuestra cadena de efectos e impactos puede alcanzarse. Y por lo tanto vamos a necesitar elaborar, no solo elaborar y diseñar nuestros indicadores, sino que también elaborar y validar los instrumentos para poder aplicarlos, ¿cierto? Desarrollar la línea de base y luego aplicarlos de acuerdo a los momentos en que necesitaremos desarrollar nuestro monitoreo y así utilizarlos durante el proyecto para ir ajustando las distintas estrategias, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos comprender y decantar y analizar los resultados de la CDN, ¿sí? Para eso utilizamos una ficha de sistematización de la CDN, pero lo más relevante
es entender que lo que vamos construyendo a partir del ACDN, la ficha de sistematización, es el análisis del grupo con respecto a cuáles son los derechos más vulnerados, cuáles son las causas más importantes de abordar y posibles de abordar con el proyecto y por lo tanto qué estrategias, o sea, qué vamos a hacer con qué actores para lograr esos cambios. Entonces, para comenzar este proceso es importante tomar el ACDN y elaborar una teoría de cambio para el proyecto. ¿Y qué es una teoría de cambio? Básicamente son ideas, que se tienen con respecto a cómo un cambio ocurre o cómo un cambio podría ocurrir. ¿Sí? Llevado a un proyecto, entonces una teoría de cambio son las ideas basadas en nuestro ACDN que nos permiten indicar por qué es posible y cómo sería posible alcanzar un determinado cambio. Y en ese sentido es un método o un marco de orientación que va ordenando nuestro pensamiento y va ordenando nuestra acción a partir de la reflexión. Y nos permite entonces intencionar, ¿cierto? Y visualizar también cuál es nuestra idea de cómo es posible generar un cambio en los derechos de los niños a partir del proyecto. Entonces este es un enfoque que está orientado al proceso de análisis que nos permite partir de una gran complejidad a partir del ACDN para poder identificar cuáles son, a partir de la reflexión, el análisis, los puntos posibles de abordar y cómo podemos llegar a generar esos cambios. Entonces lo que describe una teoría de cambio principalmente es lo que se quiere alcanzar, producto de la acción del proyecto, cómo esta va a ocurrir y nos ayuda a fundamentar y visualizar el por qué creemos que esto ocurrirá. ¿Sí? Entonces la teoría de cambio ayuda a asegurar que las cosas van a pasar de la manera en la que esperamos y ayuda, por lo tanto, a concretar cuáles son las expectativas y tener un proyecto que sea realista. Y, por supuesto, nos ayuda a explicarle a terceras personas cómo nuestro proyecto funcionará. ¿Sí? Para este motivo, principalmente vamos a ver que en nuestro proceso vamos a trabajar desde la CDN hacia la construcción de la cadena de efectos e impactos. Y para eso vamos a seguir un proceso, vamos a revisar los resultados de la CDN, vamos a identificar el cambio esperado en el proyecto y vamos a trabajar definiendo cuáles son las estrategias, ¿sí? Para poder organizar los distintos niveles. Esto nos permitirá entonces visualmente ir determinando las estrategias y definiendo si la acción es realista. ¿Sí? Estos elementos nos permitirán después pasar al